¿Hay alguien o estoy solo en el link? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo... ¿Alguien quiere hacer alguna consulta sobre detallado, algo que no le haya quedado claro? ¿Nadie? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Hola, profe, buenas. ¿Qué tal? Yo tengo una consulta práctico que en el ejercicio 1 nos pregunta cuáles son los requisitos para la estructura y por qué. ¿Eso lo tendría que sacar de la norma? Está explicado en la norma los requisitos de integridad. Son las verificaciones. No está en la norma, digamos, o sea, objetivo es que lo busques, pero para orientarte, Sí. para orientarte, los requisitos de integridad son los requisitos relacionados a, a estas verificaciones. ¿Sí? Creo que está en la norma, si lo buscamos, lo va a encontrar rápidamente. Página 179, requisitos para la integridad estructural. Perfecto. Vamos a la página. Sí. Y aquí estamos. Requisito para integridad estructural. Podés leerlo de aquí. Perfecto. Y podés ver lo que dice el comentario de la norma. Por ahí te explica un poco la razón de esto. Perfecto. Bueno. En el parcial también. Bueno, siempre van a tener un bloque de preguntas conceptuales. Yo a mí no me gusta decirle teórica porque no es teoría pura. O sea, yo considero que si no, que en hormigón no hay teoría pura y que hay ciertos conceptos que hay que ver solvente para poder resolver los ejercicios prácticos. Entonces, los problemas, las preguntas que le vengo haciendo en los parciales están directamente relacionadas con los problemas prácticos. No, el que no está contestando eso no es que no sabe teoría, no sabe resolver el problema. Perfecto, profe. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces, yo quería repasar dos o tres cositas que quedaron pendientes de la última clase. Que tuvieron,
La primera es esta. En la norma dice, cuando van a hacer Profe, disculpe. Profe, ¿está grabando la clase? No, ahora... Muchas gracias. Bueno, cuando estamos definiendo los puntos de corte de la armadura, para definir el detallado, garantizando la cobertura del diagrama de momento y el anclaje, la norma nos dice esto. La armadura de flexión no se debe interrumpir en una zona solicitada tracción. ¿Qué significa esto? La armadura de flexión no se debe interrumpir en una zona solicitada tracción. ¿Dónde no podemos interrumpir la armadura entonces? ¡Cric, cric! ¿Alguien me puede decir qué se le ocurre? ¿Qué significa esto? La armadura no se debe interrumpir en una zona solicitada a tracción. ¿Cuáles son las zonas entonces donde no podemos interrumpir? Por ejemplo, la armadura en momento positivo. ¿Dónde no podemos interrumpir? En los apoyos, ¿qué tenemos? ¿Por qué no prende la cámara, audio? Conversamos, no me manden mensaje de texto. Bueno, vamos a hacer un trato. Si ustedes apagan la cámara, yo también voy a apagar la cámara. Y va a ser mucho más aburrido. Bueno, entonces, qué quiere decir que la armadura de flexión no se puede interrumpir o no se debe interrumpir? En la zona solicitada tracción. Si yo tengo armadura inferior, armadura diseñada para momento positivo, ¿en qué zonas no la puedo interrumpir? En las zonas de mitad de tramo. ¿Por qué? ¿Qué hay en la zona de mitad de tramo? En esa parte está el momento positivo traccionando las fibras de abajo. Y entonces, ¿dónde podría interrumpir la armadura de momento positivo? Cercano a los apoyos. Cercano al apoyo, donde el diagrama de momento Eh, es cero y tenemos valores de momento negativo. Bueno, ahora, ¿eso es verdad? ¿Sí? O sea, la norma dice, no corte la armadura en la zona donde el diagrama de momento es positivo, no corte la armadura positiva, y en la zona de diagrama de momento negativo, no corte la armadura negativa, menos que se verifique alguna de estas condiciones. O sea, si se verifica alguna de estas tres condiciones, sí podemos hacerlo. La primera dice que el esfuerzo de corte mayorado, en la sección en la cual se interrumpe la armadura, debe ser igual o menor a 2/3 la resistencia al diseño. O sea que, si en una sección, por ejemplo, si nosotros vamos si esta armadura que tengo acá, estamos interrumpiendo en la zona traccionada o no.
Vamos a decir, acá dice, la armadura de flexión no se debe interrumpir en una necesitada tracción. Perfecto. Y nosotros el otro día habíamos verificado el punto de corte de estas dos barras. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿puedo interrumpir estas barras en estas secciones? ¿Puedo o no puedo? ¿Nadie? ¿Nadie va a nada? Y todavía no se las puede cortar porque el diagrama de tracción todavía no se hace cero. Bueno, entonces, en esta zona, acá, en la punta de la barra esta, en la sección donde yo la corto, el diagrama de momento no es cero, tiene una magnitud distinta de cero. Por lo tanto, es una zona traccionada de la viga. Entonces, ¿puedo cortar la barra acá? Bueno, en principio no, ¿sí? En principio no, a menos que se verifique una de estas tres condiciones. ¿Qué dice la primera condición? Esfuerzo de corte mayorado, o sea, yo tendría que trazar el diagrama de esfuerzo de corte y ver cuánto vale el esfuerzo de corte en esa sección, ¿sí? Y verificar que el valor de BU en esa sección sea menor que 2/3 de la resistencia de diseño, la resistencia total. O sea, acá tengo phi, 2/3 de phi por B sub C más B sub S. ¿Sí? Acá tengo sumada la colaboración del corte del hormigón y el esfuerzo de tracción en el acero. Entonces ahí como Mauro López prendió la cámara, yo prendo la cámara, pero la prendo solamente para Mauro. El resto no puede ver mi rostro. No sé cómo hacerlo, Mauro, vos tapale a los demás. Bien, ahora la pregunta es, ¿esto verifica o no verifica? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a verificar o no va a verificar? ¿De qué va a depender que esto verifique? O sea, tenemos que verificar, ahí dice que podemos interrumpir si el esfuerzo de corte BU, la solicitación, el esfuerzo de corte que determinamos del diagrama de corte, si el esfuerzo de corte, si el esfuerzo de corte, la solicitación, es menor a 2/3 de la resistencia al corte en esa sección. ¿Sí? De resistencia al corte en cualquier sección. BN, B sub N. Está muy poco participante. ¿Me escuchan o no? Depende si tenemos un apoyo directo o indirecto. No, ¿de qué depende BN? B sub N. Depende de los estribos y del hormigón. Bueno, perfecto, depende de la resistencia de corte. Ahora, entonces, yo les pregunto, ¿esto ustedes piensan que va a verificar o que no va a verificar? O sea, en esta sección, en la sección donde yo estoy interrumpiendo la armadura, en la sección donde yo estoy interrumpiendo, ¿cómo puedo hacer yo para saber si el corte en esta sección, ¿sí? El BU, la zona de corte, es mayor o menor que 2/3 de BN? ¿Qué tendría que hacer? Ver el diagrama de corte Perfecto. primero en ese punto. Está bien. Entonces ya sacamos, ahí, mirando el diagrama de esfuerzo de corte, sacamos la solicitación. Y BN, ¿cómo lo calculamos?
La resistencia de la viga, ¿cómo la calculamos? Como el aporte del hormigón BC Perfecto. más la parte de la armadura. Más el aporte de la armadura. Perfecto. Ahora, ese es constante, digamos. ¿Sí? El aporte del hormigón es constante a lo largo de la viga porque depende de la sección. Solamente de la sección y de la calidad del hormigón. ¿Estamos de acuerdo? ¿El aporte de los estribos es constante a lo largo de la viga o no? No, porque los íbamos escalonando. Perfecto, o sea, depende del segmento de la viga porque es función del escalonamiento que tengamos. ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora, otra pregunta. Supongamos que yo a toda la viga le pongo la misma cantidad de estribos. La misma cantidad de estribos. ¿Vos pensás que eso va a verificación esta? ¿Que esto se va a verificar o no? O sea, si yo diseño la viga del corte, ¿sí? Yo diseño la viga para absorber y coloco la misma separación de estribo en toda la viga. ¿Vos pensás que en el punto donde yo voy a cortar la armadura, el esfuerzo de corte va a ser menor, mayor, igual a la resistencia al corte de la viga por 2/3? Creo que sí, porque se la diseñó para para el corte más grande, que no es necesariamente el que está en esa sección. Entonces, Federico Diegues, si pudiera, te daría un abrazo. Por lo menos, me gustaría que prenda la cámara para poder verte la cara cuando contestás y ver si me estás mintiendo, si sos vos o si es un robot el que me está contestando. Claro, si nosotros colocamos el mismo estribado a lo largo de toda la vida, en cualquier sección fuera lejos del apoyo, eso se va a verificar. ¿Por qué? Porque nosotros el estribo lo calculamos para la zona, para el esfuerzo de corte máximo, y el esfuerzo de corte, en una viga que tiene carga uniforme, se va haciendo cero en el centro, ¿sí? En el centro. Ahora, yo se lo pregunto diferente. ¿En qué zona de la viga, para momento positivo, esto se verifica siempre cuando tengo una viga con carga uniformemente distribuida? ¿En qué sección de la viga siempre el esfuerzo de corte mayorado es menor 2/3 phi por Bn en una viga que tiene carga uniformemente distribuida? en el centro. Perfecto. ¿Quién contestó? Diego. Diego. Vení que te doy un abrazo. Vení. Prende la cámara y dame un abrazo. Abrazá. En el centro de la viga, el diagrama de corte es cero. ¿Dónde se verifica esta condición siempre? En el centro de la viga. Y eso es como una contradicción, porque en el centro de la viga, la tracción en el acero supuestamente es la mayor. Entonces, ¿y qué es lo que nos dice acá? Dice, no interrumpa la armadura en la zona, ¿cómo dice? No se debe interrumpir la armadura en una zona solicitada de tracción. Entonces, fíjense que es contradictorio. Donde tengo la máxima tracción, primero pienso que no puedo interrumpir la armadura, pero después verifica, ahí yo sé que ahí verifica que el esfuerzo de corte es muy bajo, entonces ahí seguro que va a verificar que el esfuerzo de corte mayor o menor a 2/3 phi por Bn. ¿Se dan cuenta? No. Entonces, bueno, lo que habría que hacer es verificar siempre, acá trazar una línea vertical, ver cuánto vale el diagrama de corte, el esfuerzo de corte, y verificar eso, ¿no es cierto? Verificar que el esfuerzo de corte, la solicitación al corte en este punto sea menor a 2/3 de phi por Bn. Lo que yo les digo es que en la gran mayoría de los casos eso verifica, ¿por qué? Por lo que dijimos recién, porque nosotros diseñamos los estribos para la máxima magnitud de esfuerzo de corte y
después eso va a disminuir, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo no va a verificar? Y bueno, por lo general, si el punto de corte está muy cerca del apoyo, puede ser que no verifique. Ahora, ¿por qué pide esto? ¿Por qué la norma nos pide? Dice, no interrumpa la armadura en zona traccionada a menos que el esfuerzo de corte sea bajo. Bueno, se lo voy a decir yo porque no tengo ni idea si se acuerda. Pero acá, al principio de la materia, habíamos visto que cuando nosotros tiramos de una barra, hay una disminución de la tensión en el acero a medida que le va transfiriendo la carga al hormigón y que la distribución de tensión y adherencia tiene una forma. Y habíamos dicho después que las tensiones de adherencia media son directamente proporcionales al esfuerzo de corte. Donde el esfuerzo de corte es grande, las tensiones de adherencia son grandes. ¿Ok? Ahora, después, más adelante dijimos, mirá, hay un tipo de falla que está relacionado con la tensión de adherencia y más concretamente con la componente radial de la tensión de adherencia, y esa tensión radial genera fallas porque son tensiones de tracción, ¿sí? Entonces, si nosotros anclamos la armadura en una zona que está traccionada, se superponen los efectos. ¿Qué efectos? Se superponen el efecto de la fractura generada por la componente de tensión de adherencia con la tracción generada por el momento flector que está actuando. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero a la vez, si el esfuerzo de corte, la magnitud de las tensiones de adherencia son bajas, y la norma dice, aunque la zona esté traccionada por momento flector, las tensiones de adherencia son bajas y usted puede anclar la armadura ahí. ¿Me entiende la idea o no? Entonces, la pregunta es, ahora, después de haber discutido esto, ¿en qué zona de la viga les parece más conveniente que tenemos la armadura de momento positivo? ¿Me entienden? ¿Me entienden? Se lo pregunto de nuevo, porque antes ustedes me dijeron, bueno, no conviene en la zona donde la armadura está, la zona de la viga donde está solicitada atracción, o sea, donde el momento es distinto de cero. Digamos, ahí no conviene anclar. Entonces dije, bueno, la anclemos a la armadura de momento positivo, me dijeron en los apoyos. ¿Es una buena idea anclar en los apoyos o no? ¿Sí o no? La armadura inferior, ¿les parece una buena idea? No. Bueno, ¿por qué no? Ahora, porque el esfuerzo de corte, ¿cierto? Bueno, pero, digamos, ahí el esfuerzo de corte es máximo, pero la zona ni siquiera está, no está no es momentos, no es que está, que tiene tracción nula, sino que al revés, está comprimido. Y cuando nosotros tenemos compresión, eso mejora el mecanismo de adherencia porque inhibe la formación de fisuras. Entonces sí, sigue siendo conveniente anclar la armadura positiva en la zona en el apoyo, ¿sí? Porque está comprimida. Pero si no llegamos hasta el apoyo, podemos cortar la armadura en cualquier punto de la viga, siempre que se verifique esto. ¿Se dan cuenta? O sea que no necesariamente tengo que salirme de la zona traccionada para anclar la armadura. Yo no me quiero meter en un lío, pero en el diseño sismoresistente no podemos de ninguna manera anclar o empalmar, mejor dicho, empalmar armadura cerca del apoyo. Si no podemos empalmar armadura cerca del apoyo, ¿a dónde la vamos a empalmar? Y bueno, conviene empalmarla en el tramo. Entonces, ese concepto de que no tenemos que no anclar o interrumpir armadura solicitada en la zona solicitada de tracción es verdad, pero sí se puede hacer, sí se puede
salte esa prohibición si se verifica esto, que el esfuerzo de corte es bajo frente a la resistencia al corte de la viga. Y esto se verifica esencialmente en la viga. Y hay otras dos opciones que permiten también armadura de flexión en zona traccionada. Una es esta, que haya muchos estribos a lo largo de la longitud de anclaje, ¿sí? Este es un poco más complicada de verificar. Y hay otra condición que dice, podemos anclar la armadura si la armadura requerida digamos, si la armadura que yo, en la sección donde voy a cortar los hierros, es el doble de la requerida, y el esfuerzo de corte es menor a 3/4 veces phi por BN. O sea, lo que te está diciendo es, siempre lo que estamos haciendo en cualquiera de estas 3 verificaciones es verificar que donde anclamos la armadura haya mucha resistencia al corte. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, esto nos da un poco más de libertad a la hora de elegir dónde cortamos la armadura. Muchas veces ustedes van a ver plano de momento negativo se empalma en el medio de la viga. ¿Por qué? Porque el momento negativo en el medio de la viga es 0, o sea que esta sería la zona para anclar o empalmar la armadura superior, porque ahí es una zona comprimida, no hay tracción, ¿sí? Y por otro lado se empalma la armadura traccionada cerca del apoyo. Eso constructivamente es un poco complicado de realizar, porque tenemos que andar moviendo todos los empalmes y ver que los empalmes estén desplazados el superior del inferior, ¿no es cierto? Ahora, ¿se puede empalmar el 100% de la armadura en el día? Sí, sí se puede, siempre que verifiquemos esta condición. ¿Está claro? O sea, esto realmente nos da mucha más libertad, digamos, nos permite simplificar la definición de los cortes de las barras. Bien, ¿me entendieron esa idea o no? Bueno, casi todos están con la cámara apagada, y los que están con la cámara prendida me están diciendo que sí, a considerar que sí se entiende. Bien, esto creo que ya lo vieron digamos, el otro día vimos cómo hacer la cobertura de momento positivo. Acá yo tengo cómo verificar la cobertura del momento negativo. Conceptualmente, lo que hice fue lo mismo, es definir la sección crítica, en donde el momento flector es máximo, ¿sí? Y a partir de ahí defino cómo interrumpir las barras. Yo tengo que hay 2 barras que quiero pasar de lado a lado para verificar esta condición de integridad. Por lo tanto, quiero la barra 1, 2 y 3. Entonces, divido esta máxima ordenada, o esta ordenada del momento flector, en 5, y descuento del momento máximo lo que el momento flector que va a ser absorbido por la barra 1, 2, 3. Trazo una línea horizontal, y donde esa línea horizontal como momento flector tengo el punto de corte teórico. ¿Cómo sé yo que a partir de ahí puedo prescindir de 3 barras? Muy simple, porque si yo diseñara en esta sección, si yo diseñara la viga para esta magnitud de momento flector, el resultado tendría que ser 2 barras. Digamos, lo hagamos de una forma o de la otra, se tiene que verificar. Este es el punto de corte teórico. ¿Puedo interrumpir la armadura ahí? No, tengo que estirarla desde ahí una cantidad de o 12, debido al efecto del corrimiento del diagrama de momento en función de las fisuras de corte. ¿Y puedo cortar la armadura ahí? No, tengo que verificar que desde el punto donde ese grupo de armadura tiene su máxima solicitación, que está indicado acá con el punto crítico para las barras por lo menos tengan la longitud de anclaje hacia el tramo. De estas 2 condiciones, la más desfavorable es la primera,
y eso es lo que me define el punto de corte del primer grupo de barras. Eso es hacia el tramo. Ahora, hacia el apoyo, ¿sí? Hacia adentro del apoyo, yo, para armar un momento negativo, tengo que verificar que me entre el gancho estándar. Si el gancho estándar no entra, bueno, tendré que ver si puedo aplicar algún coeficiente de reducción. Habíamos discutido en las clases anteriores, pero bueno, en este caso, el gancho estándar me entra en el ancho de la columna, así que puedo. Y ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si las barras, como por ejemplo acá, en el otro extremo de la, tienen diámetros diferentes? ¿Cómo hago yo para determinar el punto de corte de las barras? Porque ahora no puedo dividir el diagrama de corte, el diagrama de momento, perdón, no lo pongo partes iguales porque las barras no absorben lo mismo. Cada barra absorberá una fracción del momento flector proporcional a su área. Entonces, lo que hay que hacer es no dividir el diagrama de momento en partes iguales, como lo hicimos acá, sino en partes proporcionales, ¿sí? Hay que dividir el diagrama de momento en segmentos proporcionales a el área de las barras que tenemos en esa sección. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera dos barras del 10, digamos, estos son 6 barras del 12, son más o menos 6 centímetros, ¿ok? Más o menos, ¿sí? Entonces, esto, en vez de tener 6 barras del 12, podría tener 2 barras del 16 y 2 barras del 12, me faltaría un poquito, ¿ok? En ese caso, lo que yo tendría que hacer es dividir esta ordenada, no en partes iguales, sino en partes proporcionales a las secciones de cada armado. Tendría un segmento de una barra del 16, otro segmento de otra barra del 16 y 2 segmentos proporcionales a la barra del 12. ¿Esto lo vieron con el ingeniero Nieva? ¿Lo discutieron? ¿Saben esto o no? ¿Yo saben? Seguimos un poquito adelante. Si no lo saben, nos vemos con más detenimiento. Sí lo intento explicar, profe, pero a mí por lo menos no me queda que lo vuelva a explicar usted. Diegues, el próximo lunes, acá en mi casa, te voy a hacer un asado para vos y vamos a filosofar sobre el hormigón armado mientras comemos el asado, y a todos los demás los vamos a dejar que se oxiden en su casa. Miren. No tengo preparado un dibujo, porque yo justamente eso se lo dejo para que lo resuelvan ustedes, pero vamos a suponer esto, digamos. Permita leve simplificación, que es la siguiente. Acá yo tenía, originalmente, acá, habíamos dicho que yo... Iguales. ¿Cómo? Que cuando... Porque son barras iguales. Sí. Acá esto está dividido en partes iguales, ¿ok? Pero cuando diseñé la viga, cuando di centro, yo necesitaba 6.48 centímetros cuadrados de acero. Por eso puse 6 barra el 12, que me da 6.78. Ahora, ¿qué pasa si en vez de poner 6 barra el 12, yo pongo 2 barra el 16 y 2 barra el 12? ¿Qué sección estoy aportando? ¿Me entienden? En vez de, acá yo tengo un momento flector, acá en el tramo, de 85 kilómetros. Lo diseñé y me da que necesito 6,48 centímetros de acero, por eso yo puse 6 barra el 12. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si en vez de poner 6 barra el 12, pongo el 16 y 2 barra del 12? ¿Cuántos centímetros de cuadrado de acero reales estaría bien? Simón, prende la cámara, Simón. ¿Qué les pasa?
están como apáticos. Ya estamos terminando, ya vienen las vacaciones, se van a poder ir de viaje, el turismo interno está habilitado, pueden ir a San Andrés de los Cobres, por ejemplo. No tengan esa cara. ¿Qué queda para nosotros, para los que no tenemos vacaciones? Perfecto, 6:40. ¿Ah? Perdón, profe, da 6,28 centímetros cuadrados. 2 del 16 y 2 del 12. 6,28 dice Simón Villagrán, me lo dijo en silencio, un reír. 628 me mandó un mensaje y decía lo mismo. 628, 648, ¿les parece que podemos adoptar esa armadura? Necesitamos 648 y de esa manera da 628. ¿Les parece que está bien o que está mal? ¿Qué opinan? ¿Cuánto? 20 Está centímetros. bien, ¿Por qué? falta menos del 100. Claro, falta muy poquito, digamos. En términos prácticos, podríamos trabajar con esa cantidad de acero, o si no, hay que pasarse, ¿no es cierto? O aceptas que o te pasás, digamos, no es bueno. Ahora, si nosotros, lo que pasa es que estoy teniendo miedo, que esto yo no sé con qué lo dibujé, y ahora que me doy cuenta no lo puedo modificar. Bueno, lo voy a garabatear por arriba, espero que se entienda. Ahora, el momento flector, el máximo momento flector, lo que yo voy a hacer es cortar primero las 2 barras del 16 y llevar hasta los apoyos las 2 barras del 12 que me quedan, ¿ok? Voy a determinar el punto de corte de las 2 barras del 16. Bueno, esto que tengo acá, vamos a poner un color que se vea mejor. Bueno, esto Quiero una consulta. sí. Si usted va a anclar la barra del 12, ¿no conviene siempre, digo yo, anclar las mayores, la del 16, por ejemplo? Bueno, no, cuestión de gusto. Bien. Depende del caso, digamos, vos tenés que poner lo que vos tenés que verificar es que en cada sección tiene suficiente acero para resistir y que se cumple la correcta cobertura del degrado momento. De ahí en más, vos podés hacer lo que quieras, digamos, ¿cierto? Entonces, Bien, podría ser, por ejemplo, que este tramo necesite 2 barras del 12 y 2 del 16, y el próximo tramo necesite 2 barras del 12 nada más. Entonces, ¿acaso te conviene pasar con 2 barras del 12 en los 2 tramos de la viga y reforzar y agregar refuerzos solamente donde lo necesitas? Entonces, no necesariamente vos tenés que cortar las barras de menor diámetro, ¿no? Eso es una dirección. Bien. Entonces, fíjense, toda esta ordenada de acá, la tienen que resistir entre las 2 y las 2 barras del 16, ¿ok? Ahora, digamos, nosotros tenemos una armadura total, una sección total de armadura, ¿sí? Que son 2 por 1.3 centímetros al cuadrado, más 2 por 2.01 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Esa es nuestra armadura total, ¿ok? Esa es la armadura total. Esto tiene que dar igual a los 28 centímetros cuadrados que decía su compañero, ¿verdad? Bien. ¿Qué fracción absorbe una barra cada barra del 16? ¿Sí? ¿Qué fracción del momento total absorbe cada barra de 16 milímetros? Bueno, es una relación proporcional. Una barra de 16 milímetros tiene 2 centímetros cuadrados de acero,
Entonces, cada barra, 30% más o menos. 30%, 31%. el 30% del total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora, este diagrama yo no lo voy a dividir en 3 partes iguales. Yo tengo que dividirlo en los segmentos que absorben cada barra. Entonces, fíjense. La primera barra del 16 me va a absorber, perdón, la primera barra del 16 me va a absorber aproximadamente esto, que es un tercio, o sea, yo lo podría hacer a escala, digamos, no lo voy a hacer a escala, pero lo podríamos hacer a escala. La segunda barra del 16 me va a absorber esta cantidad de momento flector, y las 2 barras del 12 que quedan tienen que absorber el resto. ¿Ok? Entonces, si yo quiero interrumpir las 2 barras del 16, ¿cuál es el teórico? ¿Cómo hago para obtener el punto de corte teórico a partir del cual puedo cortar 2 barras del 16 porque no las necesito para absorber el esfuerzo? ¿Sería? Bueno, en este caso es un caso muy particular, ¿no? Porque justo coinciden las áreas. Sería acá. En el inicio, digamos, yo al momento flector le resto el primer segmento, que es lo que absorbe 1 barra del 16, le resto el segundo segmento, que es lo que absorbe 2 barras del 16, y tiro acá una línea horizontal, que en este momento, en este ejemplo en particular, coincide con esta línea, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora aquí tendré el punto de corte teórico. ¿Puedo cortar 2 barras del 16 ahí? Habría que ver ¿Qué cosa tengo que verificar? las 3 condiciones que habló hace rato. Claro. ¿Puedo cortar la barra aquí? Bueno, teóricamente sí. Tenemos que... ¿Cómo sé yo que teóricamente yo voy a hacer Sí, pero... lo mismo? ¿Cómo sé yo que teóricamente sí? Y bueno, porque si yo calculo cuánto acero necesito para absorber esto, me va a dar que necesito 2 barras del 12. ¿Está bien? Ahora, ¿puedo cortar la armadura ahí? No. Desde aquí tengo que medir D o 12 veces dB. Y desde aquí tengo que medir la longitud de anclaje para las 2 barras del 16. Verificar las dos condiciones en las que demande una barra más larga, esa es la que controlo. ¿Se dan cuenta? Ahora el diagrama de momento no lo dividí en partes iguales. Lo dividí proporcionalmente a las áreas de las barras que quiero cortar. ¿Está bien? Profe, ¿es lo mismo para cuando tenemos doble armadura? Mirá, no, la doble armadura es diferente. ¿Vos dónde necesitas doble armadura? O sea, vos, por ejemplo, suponete que vos vamos y diseñamos la sección del tramo acá y te demanda doble armadura, ¿no es cierto? Te demanda doble armadura, o sea, tenés que poner armadura comprimida. Bueno, tendrás que buscar la sección... No, perdón, profe, no me refería a armadura comprimida, sino me quería referir a armadura en 2 capas, no me acuerdo cómo le decíamos. Ah, sí, lo de la capa es lo mismo. Acá no, en esto no te modifica en nada. Esto no te modifica en nada. Ingeniero, en caso de que tengamos, por ejemplo, el diagrama de momento a escala. Aro. Perdón, ahí estoy. Le repito, bueno, que tengamos el diagrama de momento a escala. En ese caso, lo único que tendríamos que hacer para ver en qué tramo, o sea, pondríamos las barras del 16 es hacer o no. En este caso sí, o sea, porque yo justo elegí barras así, pero por ejemplo, esto yo lo podría haber armado con una barra del 20, 12. ¿Me entendés? Claro. O sea, acá justo quedó que había que dividirlo en 3, pero porque eran 6 centímetros y bueno, dábamos, pero no necesariamente. Tiene que ser proporcional. La división del diagrama de momento tiene que ser proporcional a las secciones de la barra, pero no porque sea un concepto abstracto, sino porque absorbe una cantidad de momento flector en función de su sección.
O sea, no es que no tiene, que no se... es directo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, lo que estamos buscando acá es esto. Lo que estamos buscando en realidad es al revés. Es contestar la pregunta que yo siempre le hago. ¿Cómo sé yo que acá no las 2 barras del 16? Y bueno, porque el diagrama de momento acá disminuyó. ¿Cuánto disminuyó? Lo que la resistencia por 2 barras del 16, ¿no? Y eso vos lo podrías calcular. Claro. De hecho, esa es la otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, hay otra forma de hacer esto que calculo cuál es el momento nominal que absorben 2 barras del 12 y lo multiplico por phi. Entonces tengo phi por el momento nominal 2 barras del 12. Lo mido acá y trazo una horizontal y te va a dar lo mismo, porque es lo mismo. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias. Bueno, ¿estamos? ¿Alguien tiene alguna otra duda de esto? Perfecto. Entonces, yo le propongo una cosa. Sigamos un poquito y en vez de hacer un recreo, seguimos un poquito y terminamos un poquito antes. ¿Les parece? Que no está mejor, ahora que está haciendo frío, quedarnos en la casa, tener clase en vez de estar ahí sufriendo el frío en la facultad. Bueno. Bien, el final del detallado, al final del día, usted tiene que un despiece como este, digamos, y un cuadro de armado. Digamos, el cuadro digamos, el despiece, la forma de presentar los planos no está arreglada por ninguna normativa, ¿sí? Es uso y costumbre del lugar. Lo que yo les digo es que el plano tiene que estar tiene que estar muy claro. El claro es una instrucción que la va a leer, por lo general, una persona que no es un profesional. O sea, que no da por sobreentendido absolutamente nada, y el plano se tiene que adecuar a lo que esa persona puede interpretar, ¿no? Si nosotros traemos un plano que tiene un tipo de detallado, una forma de presentar la información muy diferente a lo que la gente en obra está acostumbrada a leer, seguro que va a ser un ciclo. En nuestro medio, por lo menos, nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? A tener una vista, un alzado lateral, donde los desarrollos de la barra, o sea, desde dónde hasta dónde va la barra, cuál es el punto de corte, la distancia de ese punto de corte a los apoyos, etc. Y secciones donde se muestra dónde va ubicada la armadura en la sección. Y tiene que haber una referenciación entre esta vista lateral y la sección. A esa referenciación se le llama, a ver, en muchos textos se le llama posición. ¿Ven? Entonces, hay que indicar la posición de la barra. Nosotros decimos, por ejemplo, que la barra acá dice la barra 1, ¿sí? Es una barra del 16 en este caso, y acá tenemos que la barra 1 la van representada por esta figura, ¿ok? Entonces yo sé que esta figura corresponde a la barra 1 y 3, que en el corte se corresponde con estos dos hierros, ¿ok? Ahora, no es necesario que cada barra tenga un número diferente. Por ejemplo, la barra 1 y 3, en este detalle, pueden tener un solo nombre. Porque tienen la misma posición. ¿Qué quiere decir que tienen la misma posición? Tienen el mismo desarrollo a lo largo de la viga, ¿ok? Entonces, el plano tiene que estar muy completo. Ahora, nosotros, en nuestro medio, por lo general, no quiero decir que todos lo hagan así, pero por lo general, en mi experiencia, estoy presentando solamente en las obras de arquitectura, estamos presentando detalles de este tipo, donde tenemos alzado y corte, ¿ok? Ahora, hay una parte más de los planos
que debieran tener los planos para estar completos, completísimos. Y es lo que se conoce como el cuadro de armaduras. El cuadro de armaduras es una planilla, ¿sí? Es una planilla donde se indica las figuras que hay que cortar. Ahora les muestro, estoy abriendo un archivo y ahora les muestro. ¿Por qué? Porque en obras de envergadura, el corte de la armadura no siempre se hace en obra. El corte de armadura se puede hacer en planta, ¿sí? Obra cortada, ¿sí? A obra. Y de hecho, el que corta armadura puede no tener ninguna, no tener idea de lo que pasa en la obra. Digamos, son dos que debieran ser independientes. ¿Qué pasa? No hay que ahorrarle, digamos. Yo no sé, si vos no vas a replantear en planta las longitudes y todas las cosas, si le erras, después tenés hierro doblado que no podés usar. Entonces, por ejemplo, acá, yo les muestro un ejemplo, les voy a mostrar en el otro espacio, en el espacio modelo, porque el color del fondo, digamos, ¿no es cierto? Yo acá tengo un corte, digamos, una alcantarilla, donde yo indico las posiciones, indico los hierros, etc. Y acá tengo la planilla de detallado, de armaduras, ¿sí? La planilla de armadura tampoco tiene formato establecido, digamos, ¿cierto? Pero básicamente lo que uno identifica es la posición, el tipo, la figura, si es recto, si es gancho, si es un estribo abierto, un estribo cerrado, si es una barra longitudinal, ¿sí? Y la dimensión, ¿sí? Indico el diámetro de la armadura, la cantidad, ¿sí? Y bueno, puedo tener observación. Entonces, con esto uno debiera entregarlo al armador, corta en función de hecho. Agarra y dice, a ver, necesito en la posición 2, necesito esta figura, y que son barras del 12, y necesito tantas figuras de esta. Entonces uno las puede cortar en otro lugar, ¿ok? O sea, no, ¿me entiende lo que le digo o no? Son dos, en el mejor de los casos, son dos tareas totalmente diferentes. De hecho, hay empresas que se dedican al servicio de cortado y doblado, ¿no es cierto? Ya lo habíamos discutido eso, ¿no es cierto? Hay máquinas que permiten cortar y doblar los hierros. Entonces uno ¿qué le manda a la empresa que hace cortado y doblado? Uno no tiene que mandarle, no debiera mandarle el plano, debiera mandarle las planillas de armadura. El tipo después te manda empaquetado, embalado, ¿sí? Las barras cortadas, identificadas, y por posición. Entonces el armador las recibe en obra y las monta. Pero este cuadro, yo les soy honesto, este cuadro de armaduras viales es muy común, o sea, en obras viales sí se usa. En obras de arquitectura, por mí, no sé, capaz que pero en mi experiencia, nadie lo hace, digamos, ¿no es cierto? No, si lo entregáramos, no, yo creo que en obra tampoco le sacarían provecho, digamos, no, esa es la realidad. Y les garantizo que es una tarea, es un ítem más. Si uno tuviera que hacer un proyecto de esto, es un ítem más. Digamos, toma tiempo hacer un cuadro de armaduras y completo. Imagínense en un edificio de 10.000 metros la cantidad de planillas de armaduras que hay que generar para la totalidad de la estructura. Pero bueno, es lo que corresponde, digamos. Si uno dice, ¿qué corresponde? Ahora, yo lo que les digo o por lo menos a mí, yo no encontré, y todo lo que consulté, digamos, digamos, no hay normativa obligatoria de cómo la documentación.
Lo más parecido que encontré a eso, esperen que no lo puedo abrir, no sé qué pasa. Lo más parecido que encontré a eso es un manual del ACI, que se llama ACI Detailing Manual, pero, y acá sí digamos, hay algunas indicadores, y hay modelos de cómo presentar planos, pero bueno, lo que yo le digo es que esta forma de presentar los planos es a la usanza americana. ¿Qué es lo que sí tiene definido y que por ahí yo sí vi en algunos planos, sobre todo cuando los planos vienen de afuera, hay una tipificación de, por ejemplo, acá, ¿cierto? Estas son las figuras típicas, entonces es como que en algunos planos están referenciadas por el tipo de figura, digamos, la figura que dice tantas barras con la figura X, digamos, ¿cierto? Entonces uno ya sabe cuál es la figura que tiene que tener, y de hecho, detalla en el cuadro de detallado, se detalla, por ejemplo, acá, fíjense, esta figura 2, que tengo acá, sería una barra típica de armadura inferior. Entonces, ¿cómo se detalla en el cuadro de detallado? Bueno, se detalla barra 2, posición tanto, ¿sí? Diámetro tanto, figura 2, segmento A 15 centímetros, segmento B 2 metros, segmento G 30 centímetros. Y eso se arma un cuadro, digamos. Claro, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Si nosotros llevamos obra a esto, el armador no sabría qué hacer. Miren, acá les voy a mostrar un cuadro. Fíjense, esto es un cuadro, un plano tipo de los americanos. Ellos no hacen, en la documentación estándar, no tienen lados laterales. Ellos tienen cortes de la estructura. Después, no sé cómo, realmente no sé cómo, tienen otro juego de planos, detallando lo alzado, lo que fuera. Pero acá está lo que yo les digo de cómo presentan ellos este cuadro de armaduras, cuando una mano de obra que está acostumbrado a leerlo, digamos. Posición, tamaño, longitud, tipo de doblar la longitud de los segmentos. ¿Está bien? Entonces bueno, esto simplificaría la tarea, sobre todo simplificaría la compra. Para mí está orientado a la compra del hierro cortado y doblado, digamos, ¿cierto? Que acá ya en Salta hay empresas que lo hacen, no es una cosa. Hay empresas que le está ofreciendo hierro cortado y doblado. Y acá en el parque industrial hay una empresa que hace cortado y doblado. Pasa que, bueno, es una ecuación que tiene que resolver cada empresa si le rinde o no le rinde comprar eso, digamos. O sea, las máquinas estas, chicos, son máquinas tremendas, ¿no? Uno mete la figura y comienza a escupir, no sé, uno está prendida todo el día, digamos. Imagínense el rendimiento que tiene respecto a la mano. Bueno, es una cosa que a mí, de nuevo, el que ya tomó clase conmigo no lo va a sorprender, porque yo no tengo más anécdotas, ya las agoté, pero el que no, sí, hay algunas cosas que a mí me llamaron la atención a lo largo de los años. Esto es una platea, un edificio, creo que tenía 2 subsuelos y pisos, ¿sí? Y la platea tenía indicado acá que los hierros de la platea se tenían que meter dentro del tabique lateral, ¿sí? ¿Qué hizo en obra? Y cuando uno va a obra, miren cómo se resolvió eso. Se dejaron unos pelos saliendo del tabique lateral, ¿sí? Y la armadura de la platea se llegó hasta el borde del tabique. Y acá se simuló una especie de empalme, ¿sí? Pero no coinciden ni los diámetros, ni las separaciones, ni nada, digamos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Dije, ¿esto está mal? Y bueno, en principio sí está mal,
pero el hormigón es muy noble. Entonces, ahí está el edificio, ¿no? Está parado con todos los pisos que tiene hacia arriba, digamos. Bueno, pero errores que nosotros tenemos que tratar de evitar. Miren, acá tenemos otra vista donde se ve. De hecho, miren, el empalme este se hizo, solamente con la armadura de la capa superior de la platea. La capa inferior no tiene, no se hizo ningún tipo de empalme, digamos. Bueno. Muestro, esta foto es sacada de una revista, no una foto que yo haya encontrado en el medio, de un nudo de pórtico con armadura en 3 capas. Fíjense, acá tenemos la viga, armadura negativa en 3 capas, ¿sí? Con gancho estándar. Fíjense cómo el gancho estándar se va desplazando, digamos, no llegan todas las armaduras hasta la cara opuesta, lo van desplazando, ¿sí? Ven las patas estándar. Y miren los estribos de la columna. Acá tenemos los estribos que garantizan el arrotamiento de la armadura longitudinal. Entonces, lo que yo les digo es, cuando uno quiere hacer bien las cosas, no hay pretexto para no hacerlas, digamos, ¿cierto? Esto es un nudo y está bien resuelto, digamos, ¿cierto? Obviamente que es un nudo holgado, digamos, acá la columna es grande, imagínense si en este nudo tuviéramos que anclar un circular, porque es un nudo de esquina o una viga lo atraviesa, ahí estaríamos en problemas, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas hay que tener cuidado, porque, de nuevo, nosotros diseñamos muy bonito la armadura longitudinal, pero después no podemos meter todas las vigas en el nudo y hacemos cualquier manchancho. Y las estructuras fallan en el punto más débil. Si el punto es nudo, entonces todo el hierro que nosotros hemos puesto en las vigas, en la columna, lo hemos puesto al vicio. ¿Eh? Si no hacemos bien todo, entonces estamos haciendo al vicio, pongamos menos, porque si lo vamos a poner mal, no lo pongamos, digamos, ¿cierto? Bueno. Y ahora, quiero continuar ahora con empalme, ¿sí? De armadura. ¿Por qué empalmamos armadura? ¿Alguien sabe por qué empalmamos armadura? Para darle continuidad. ¿Sabe qué es un empalme de armadura? Perdón, pues yo lo estoy dando por hecho, pero... Es cuando se solapa una barra con otra, una armadura con otra, y es para darle continuidad o... Perdón, estaba con la cámara apagada yo. Qué falta de respeto. Nadie me lo dijo. Desde el comienzo, No me dan ni bola. Por eso ya no entendía por qué no lo aprendía. ¿Para qué me baño? Me lavo la cara. No me decís que no me baño, me lavo la cara. Bien. Sí, empalmamos armadura, ¿por qué? Porque la barra comercial, ¿cuántos metros de largo tiene? 2 metros. Entonces, que armar una viga que tiene más de 12 metros de largo, no la podríamos armar con esa, tendríamos que comprar la armadura más larga, ¿cierto? Entonces, empalmamos barras para de alguna manera, prolongar, obtener una barra más larga. ¿Sí? Lo que estamos buscando es obtener barras más largas con longitudes comerciales. Además, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos una estructura que tiene 12 metros de altura, ¿sí? Bueno, es difícil, en términos prácticos, poner una barra de 12 metros de altura y mantenerla vertical a medida que nosotros vamos avanzando desde planta baja, primer piso, segundo. Cada piso tiene un promedio de 3 metros de altura, en 12 metros estaríamos 4 pisos, o sea, estaríamos colgando una barra, 4 pisos en el aire. ¿Saben cómo bailaría eso arriba? Entonces se corta, digamos, es imposible manejar. Entonces, después, como se corta, nosotros tenemos que ir levantando pisos y pisos y pisos por arriba, tenemos que ir prolongando de alguna manera la armadura. ¿Cómo la prolongamos? La empalmamos. ¿Qué formas tenemos? No sé. Mauro, vos dijiste una hace un ratito.
No era para, o sea, solapar una barra sobre otra, para darle continuidad, digamos, Exactamente. supongo poner una barra y otra y atarla con alambre. Por superposición. Esa es un empalme. Superponemos una determinada longitud de la barra, la superponemos. Ahora vamos a ver cómo verificamos cuánto hay que superponer. Y al superponer las barras vamos a lograr que se transfieran los esfuerzos y lograr continuidad de armado. Perfecto. Ahora, ¿qué otro mecanismo se le ocurre a ustedes podríamos implementar para armaduras? ¿Alguien vio alguna vez otro tipo de mecanismo? ¿Con el estribo o es lo mismo que antes? No, con el estribo no. Pero el empalme. ¿Qué es fusión? No se puede soldar. Soldado. Bueno, hay empalme soldado, ¿no es cierto? Hay empalme soldado. Existe el empalme soldado. Obviamente que hay que usar acero soldable, digamos. Ustedes saben que nosotros utilizamos 420 y hay un ADN 420S, ¿no es cierto? Cuando tiene la S es que es soldable. ¿Qué pasa? Cuando uno suelda el acero, lo vuelve más rígido, ¿sí? Porque al aumentar el cable lo vuelve más frágil. Entonces el acero, el ADN 420, no es para soldar. Viene un acero ADN 420C que sí es para soldar. Muchas veces, igual sueldan en obra, ¿no? Muchas veces las naves industriales, las estructuras metálicas las terminan soldando de los hierros y nunca se verifica que ese acero sea para eso, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces, ese es otro tipo de empalme que nosotros no vamos a estudiar. Claro. El día que alguien quiera hacer un empalme soldado, busca cómo se verifica, seguramente es más fácil. ¿Qué pasa? Entre paréntesis, yo no lo voy a discutir, pero no es un buen empalme por resistente, entonces nosotros lo tenemos descartado. ¿Ok? Tampoco. ¿Qué otro tipo de empalme? Ese acero, bueno, yo no lo vi en ningún corralón, al acero 420. No, sí, bien. Sí se consigue. Tienen que pedirlo. ¿Qué otro? Bueno, hay otro tipo de empalme que se llaman empalmes mecánicos. Hay muchos tipos de empalme mecánico porque ese tipo de empalme es una patente, ¿no es cierto? Son tipos que venden empalme mecánico. ¿Cómo son los empalmes mecánicos? Son manguitos, básicamente son manguitos. ¿Sabes? Un manguito como un capuchón. Entonces uno viene con una armadura, pone la otra, la pone y lo encierra eso con un capuchón, ¿no es cierto? La tecnología que hay en ese capuchón depende de la marca del empalme mecánico que uno compra, ¿no es cierto? Hay totalmente mecánicos, donde es por apriete, hay otro, no sé, con otro sistema de apriete, hay unos que son químicos, capuchones se llena con químicos, etc. Y eso hay que ver en cada caso qué se puede aplicar. Ahora, el más básico de todos los empalmes es el empalme por superposición, ¿sí? Y es, digamos, el más usado, ¿cierto? Porque no requiere ninguna cosa, ni soldar, ni poner manguitos, ni químicos, ¿ok? Ahora, déjeme que yo tenía una figura, pero miren cómo funciona un empalme. Mira, acá hay una foto, esto está en el Leonhardt, o sea, imagínense lo mismo. Acá tenemos una barra, ¿sí? Que se continúa hacia abajo. Y acá tenemos otra barra que se continúa hacia arriba. O sea que acá lo que tenemos en la foto es justo la zona del empalme. Las superposiciones de la longitud están superpuestas. ¿Ok? A esta longitud le vamos a dar longitud de empalme. Ahora, esta longitud, la longitud de empalme, tiene que tener un desarrollo lo suficientemente para que garantice que toda la tracción que es absorbida por esta barra se transfiera a esta otra barra a lo largo de esta longitud. El mecanismo de transferencia entre las dos barras no es por contacto entre las barras, sino que porque el hormigón entre las barras, ¿sí? Cuando nosotros traccionamos las barras, en el hormigón se genera un sistema de bielas comprimidas, ¿sí? Que se traban en las barras y transfieren el esfuerzo de una barra a la otra. Entonces, en principio ni siquiera hace falta que las barras estén atadas, ¿sí?
pueden estar una determinada distancia que está reglamentada, digamos, ¿cierto? O sea, no hace falta que tenga atrás. Conviene que en dividir permitida siempre conviene que para meter en obras que se pueden mover. ¿No es cierto? Pero no es, lo que garantiza el empalme no es el atado. ¿No es cierto? Entonces, es típica que te dice, está bien atadita la barra. No importa, digamos, vos podés ponerle chicle si querés, porque la transferencia no es por contacto, ni por alambre, ni por nada, a través de este sistema de bielas de compresión que se generan entre las barras cuando se traccionan. Y si, ¿Ok? si las igual se genera la biela, aunque no haya espacio. Igual se genera, porque acordate que hay un volumen de hormigón, o sea, las barras no tienen sección cuadrada, ¿sí? Sino que hay un volumen de hormigón, siempre de hormigón, entre las barras. Sí. Igual se genera. Bueno, entonces, básicamente, el anclaje y la longitud de empalme están relacionadas. ¿Por qué? Porque, bueno, esta barra le transfiere la tensión y el hormigón se lo transfiere a la otra barra. ¿Qué longitud tiene que tener una barra para transferirle su tensión al hormigón? Longitud de anclaje. Entonces, la longitud de empalme está directamente asociada con la longitud de anclaje. Es un poco más. La longitud de empalme es siempre un poco más que la longitud de anclaje. ¿Cuánto más? Acá lo ven. Hay dos tipos de empalme. El empalme clase A, empalme clase B. En el empalme clase A, la longitud de anclaje es igual a la longitud de empalme. Al revés, la longitud de empalme es igual a la longitud de anclaje. Y en el empalme clase B, la longitud es un 30% mayor, ¿sí? Un 30% mayor a la longitud de anclaje. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo distinguimos, cómo sabemos nosotros qué empalme es empalme clase A y qué empalme es clase B? Bueno, empalme de esta tabla. Empalme clase A solamente tenemos cuando en una sección nosotros empalmamos menos de la armadura, ¿sí? Menos de la mitad de la armadura, y se verifica que en esa sección la cantidad de acero que yo tengo es el doble de la que necesito para absorber el momento flector. O sea, tengo que tener el doble de armadura de la necesaria, ¿sí? Por ejemplo, en la viga que estábamos viendo recién, para poder empalmar el 100% de la armadura en el medio de la viga, en vez de tener 6 barras del 12 barras del 12. Tendría que tener el doble de la armadura que necesito, ¿sí? Y empalmar solamente la mitad. Ese es un empalme clase A. El resto de los mortales son empalmes clase B. Ahora, ¿qué pasa? Claro, la armadura positiva, la armadura para momentos positivos, en el apoyo, acá, en esta zona, siempre al doble de la armadura requerida. Acá, porque ¿cuál es la armadura requerida para momentos positivos acá? 0. Entonces, eso se verifica siempre. O sea que si yo en esta zona, cuando abandono el diagrama, si yo empalmo la mitad de la armadura en esta zona, tengo un empalme clase A. Lo mismo pasa para momento negativo acá en el tramo. Acá en el tramo, la negativo es 0, la armadura requerida, por lo tanto, eso verifica casi, esa condición se verifica casi. Entonces, cuando nosotros definimos un empalme, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo. Casi siempre, chicos, el empalme es clase B, o sea que la longitud de empalme es 1,3 longitud de anclaje. ¿Ok? Ahora yo le hago una pregunta. Habíamos discutido que había un número, que habíamos dicho, vamos a acordarnos de un número que multiplicado por el diámetro de la barra, de cualquier barra, nos daba una idea de la longitud de anclaje necesaria. ¿Se acuerdan? ¿Que lo habíamos visto? Que lo habíamos sacado de una tabla de Excel.
¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Cuánto era ese número? 73. ¿Cómo? 73. 73. El número mágico era 73 veces el diámetro de una barra, nos garantizaba una longitud de anclaje que verificaba todas las condiciones. ¿Sí? Ahora, la longitud de empalme por un 30% más, o sea, 95. casi 100 veces el diámetro de la barra. O sea, una barra de 10 milímetros tiene un empalme de 1 metro. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Ahora, eso de manera simplificada. Una barra de 20, si yo sigo esa línea de razonamiento, necesito un empalme de 2 metros. Y es un montón, chicos. O sea, imagínense en una columna, Sí. un edificio, 2 empalmes es casi la altura del piso. Yo tendría que empalmar casi la altura del piso. ¿Puedo reducir? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que yo puedo reducir el anclaje? Para, digamos, Y ya usando la misma tabla con la que sacamos el P. o sea, chequeando exactamente cuál es la longitud de anclaje para cada barra y para cada una, ¿no es cierto? Ajustando la longitud de anclaje. Eso está muy bien. Claro. Nosotros hemos hecho 73, es el peor de los casos para toda un hormigón H25, si para la armadura inferior necesita 50 veces el diámetro de la barra. ¿Estamos bien o no? Pero, y el empalme será un 30%. 65. Bueno, lo tengo que ir chequeando, digamos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago para reducir? Si yo calculo, veamos, por ejemplo, una barra del 20, en hormigón, ¿qué tengo? Una barra del 20 en hormigón H20 me da, ¿sí? Es 73 veces por 2 centímetros me da 147 centímetros. ¿Cómo? A esto lo tengo que aumentar un poco, ¿cierto? Y eso Sí. me da 147 por 1.3, me da 191 centímetros. Eso es, a partir de esta tabla es exacto, digamos. Acá no es que estoy redondeando, eso es la longitud de anclaje que necesite esta barra. ¿Cómo hago para reducir esa longitud de anclaje de empalme? Puede que sea un empalme clase A, ¿se puede? Bueno, podría tratar de hacer que sea un empalme clase A. Esa es una opción, se puede. ¿Qué otra opción? Si no puedo modificar el empalme, ¿qué me queda? Modificar la longitud de anclaje. ¿Cómo modifico la longitud de anclaje? Con los factores de reducción. Factores de reducción hay para gancho, digamos, para extremo recto no hay. Para longitud de anclaje. Bueno, esta longitud de anclaje yo la saqué con la fórmula simplificada. Acuérdense que en la fórmula simplificada se está despreciando todo esto que está acá. No sé. Yo aprovecho, yo calculo la longitud de anclaje, aprovechando la presencia, el efecto de los estribos, voy a obtener una longitud de anclaje más corta que la que me da la fórmula simplificada, y a partir de ahí yo puedo obtener, por lo tanto, una longitud de empalme más corta también. O sea, hay que ajustar, hay que meter a la fórmula general. Ahora, en una estructura, por lo general, nosotros no tenemos 800 separaciones de estribos diferentes. Nosotros tipificamos, llevan una separación de estribos tal. Si nosotros decimos, bueno, yo sé que siempre tengo, como mínimo en todas las columnas, tengo una barra del 6 cada 15, bueno, yo ya podría comenzar a ajustar eso para todas las columnas. Después, donde tenga estribos más juntos o estribos de mayor diámetro, los podría
verificar de otra manera. ¿Me entienden o no? O sea, puedo ajustar esto y para mí, me puedo generar yo, para mí, en función de cómo yo armo, a qué separaciones de estribo utilizo yo, puedo generarme una tabla de longitud de anclaje más ajustada y a partir de esa tabla de longitud de anclaje más ajustada, ahí voy a reducir los empalmes. O sea, a mí, imagínense, hay obras que, o sea, no es que tienen barra del 25, chicos. O sea, una barra del 25, estamos hablando de 2 metros en columna, en viga, armadura superior, estamos hablando de, en columna, estamos hablando de 2 metros de superposición. Son muchos kilos de hierro, digamos, ¿cierto? Casi un cuarto de la barra. ¿Ah? Casi un cuarto. Casi un cuarto de la barra. Entonces ahí sí conviene comenzar a afinar. La otra es cambiar los diámetros de la armadura, usar armadura más chica, digamos, ¿cierto? Bueno. Un par de cositas más respecto a la longitud de empalme. Entonces acá está cómo calcular la longitud de empalme. Primero tiene anclaje, clasificar el empalme en clase A o clase B y calculan la longitud de empalme. ¿Ok? Acá están los empalmes para armaduras comprimidas. De nuevo, el mecanismo de transferencia de armaduras comprimidas es totalmente diferente a armaduras traccionadas porque hay una transferencia por contacto directo en las puntas. Entonces, las longitudes de anclaje y de empalme son mucho más cortas que en las barras traccionadas. Y acá hay una cosa que estaba en la norma vieja, que durante muchos años tratamos de aplicar, y yo se la traigo por si alguno la quiere aplicar, bienvenido sea, para mí no. Y es la norma vieja decía que a lo largo de la longitud de anclaje teníamos que colocar estribos, ¿sí? Así como está en este dibujito acá, ¿no es cierto? Y que esos estribos había que concentrarlos en los tercios de la longitud de anclaje. La cantidad de que considera que había que agregar en la longitud de anclaje se calculaba a partir de esta tablita. Ahora, ¿qué pasa? La norma vieja no tenía en la expresión de longitud de anclaje R. Entonces, para mí, como la norma nueva tiene la longitud de anclaje, el KTR, esto ya ya estamos teniendo en cuenta la participación de los estribos en la... vamos a calcular la longitud de anclaje, ¿ok? Claro, calculamos la longitud de anclaje en base a los estribos. Exactamente. Ahora miren esto. Esto es una representación simplificada de la tensiones de adherencia, ¿sí? De las tensiones que se generan a lo largo de la longitud. ¿Por qué le digo simplificada? Bueno, porque es una simplificación. Lo que nos indica esto es que las tensiones estas son máximas en los estribos. Por eso, la norma vieja pedía que esos estribos se concentren en tercios extremos de la longitud de anclaje. O sea, coloca estribo para inhibir la falla por fractura, colóquela donde las tensiones de adherencia son máximas. ¿Dónde son máximos extremos del empalme? Entonces, la pregunta es, si yo quiero desplazar estribos, desplazar empalmes, para considerar que los empalmes no empalmados en la misma sección, ¿cuánto tengo que correr un empalme de otro para considerar que efectivamente esos empalmes no se dan en la misma sección? Entonces, fíjense, si yo coloco un empalme exactamente donde termina el otro, esta distribución de tensiones se superpone. Entonces, a los efectos de la separación, de considerar que si estos empalmes están separados o no, estos empalmes no están separados. Porque yo estoy sumando tensiones de fractura. Para que los empalmes estén separados, yo tengo que lograr algo así. Realmente una separación de los empalmes. Que la norma vieja pedía que sea un 30% de la longitud de empalme. O sea, de centro empalme a centro empalme había que tener una distancia de 2.3 veces la longitud de empalme. Para considerar que esos empalmes no están hechos en la misma sección. ¿Sí? Y había una propuesta en
tenemos que desplazar media longitud de empalme, pero la verdad que para mí es un riesgo en obra esto, ¿no? Garantizar, si uno separa, fíjense que esto tiene un máximo y tiene un valle acá. Entonces, si yo separo los empalmes de esta manera, los valles de tensiones de un empalme coinciden con la tensión máxima del otro empalme y no tendría un efecto nocivo la superposición de tensiones. Pero esto requiere mucho control en obra, ¿no? A mí hay que hacer esto, ¿no? Esto es lo mejor, separar bien los empalmes. Si uno quiere que los empalmes estén bien separados, uno quiere considerar que la armadura no está empalmada en la misma sección para poder clasificar clase A. Entonces, hay que separarlo efectivamente de esta manera. ¿Ok? Y una cosa más. Los manojos. Esto está en el Leonhard, el que lo quiera ver, después lo puede revisar y lo que fuera. Para acá tenemos un empalme de un manojo de 3 barras. Para poder empalmar un manojo de 3 barras, hace falta ir empalmando la barra de a 1. O sea que a lo largo del empalme, tengo que ir empalmando la barra de a 1. ¿Ok? De la longitud del empalme de todo el manojo, a lo largo del empalme de todo el manojo, yo voy a tener, en vez de 3 barras, voy a tener 4. ¿Sí? Y la tengo que ir desplazando, porque primero tengo que empalmar una barra, después la otra, después la otra, después la otra. No puedo empalmar el manojo de 3 barras, no lo puedo empalmar en la misma sección. Tengo que desplazarlo en el empalme. Fíjense que el largo del empalme es 5,2 veces la longitud del empalme. Si yo estoy haciendo un manojo de barra del 25, donde habíamos dicho que la longitud de empalme es un metro, el detallado total de ese empalme va a medir 10 metros en la estructura. O sea, realmente la idea del manojo de barra es muy linda, pero tiene un montón de complicaciones, ¿no? Un montón de complicaciones. Particularmente esta, ¿cierto? Y bueno, esto es todo lo que yo quería discutir con ustedes de detallado. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda de lo que discutieron conmigo o algo que necesiten entender para resolver el trabajo práctico. Profe, ¿puede aclarar la diferencia entre el caso A y el caso B? ¿Cuándo es cuando está 100%? 100% vos tenés toda la armadura empalmada en la misma sección. Toda. Por ejemplo, Claro. Por ejemplo, supongamos que vos decís, bueno, me voy a cortar, yo voy a pasar con toda la armadura, las 12 barras las voy a pasar a lo largo de toda la estructura. Bueno, en algún lado la tenés que empalmar. ¿Cierto? En algún lado la tenés. Entonces, 100% de empalme en la misma sección es que las 6 barras se empalman en la misma sección. Ahora, si vos empalmas 3 barras en esta sección, te corres 1.3 veces la longitud de empalme y empalmas las otras 3 barras, entonces ahí tenés que empalmar el 50% de la misma. Claro, sí. Vos me preguntás a mí, para mí, sobre todo en zona, no es tío de nuevo, ¿no? Pero en zona sísmica, conviene empalmar el 100% de la armadura en el tramo. Todas las barras, más o menos, en medio del estilo. ¿Por qué? Porque en zona sísmica, la máxima, primero que no podés, no te dejan la norma empalmar en los apoyos, no podés. Entonces, acá donde vos no podés empalmar, te tenés que correr del apoyo bastante, ¿no es cierto? Y a partir de ahí podrías empalmar, o sea que ya estamos como en el tramo, ¿no es cierto? Para la anterior también, ¿no es cierto? Entonces, comenzar a desplazar los empalmes constitutivamente me parece que es un lío. Es mejor, vos me preguntás, ¿dónde conviene empalmar la armadura? Y las cargas sísmicas generan momentos en los extremos de la vida, al revés de la carga gravitatoria, donde el extremo efector máximo quizá está en el tramo. ¿Me entendés? Entonces, al final, lo que está controlando tu diseño son los esfuerzos. La zona menos solicitada de la viga es el tramo.
Listo, profe. Ingeniero, una pregunta. Sí. Usted estaba empalmando la 6 barras y ahí usted, para empalmar, necesitaba el doble de acero, ¿no es cierto? O sea, para que el Del solicitado, del empalme requerido. sea clase A, digamos, si vos querés que el empalme, Claro. vos tenés 12 barras, vos tenés 6 barras, ¿no es cierto? Si Sí. vos empalmás las 6 barras ahí en el medio de la viga, donde el momento es máximo, vos en esa sección, la cantidad, la relación entre armadura dotada y armadura requerida es 1, Sí. ¿no es cierto? Para que el empalme sea clase A, esta relación tiene que ser mayor que 2. O sea que tendrías que buscar digamos, no podrías que agregar 6 barras más, Sí. nada más que, porque sí, hay que buscar un punto donde esto se modifique, ¿me entendés? Bien. Perfecto. Gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? Cuando la 6 barras, como recién decía usted, en ese caso siempre va a ser clase B, ¿verdad? Siempre va a ser clase B. Claro. Pero hay que chequearlo eso, ¿no? Digamos, la dirección donde está empalmando, digamos, no es siempre igual. ¿Cómo se llama el libro que estaba mostrando recién? Que no lo tengo, no sé cuál es. No es ni el Nilsson ni el... No, eso que le maté de plano. Sí, el que estaba mostrando recién. Que... No, el libro. Mostró el libro. Ah, ¿Oscar? Leonhardt. Ah, Leonhardt. A ver, un segundito, quiero ver si te muestro, mientras ustedes piensan si tienen alguna otra duda. Bueno, no lo encuentro, así que no les debo eso. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o si no, están liberados. Nos vemos, entonces, ¿cuándo es el parcial? A ver, vamos a chequearlo ya que estamos juntos. ¿El 11 era? Ya lo chequeamos. Sí, el 11. 11 de... El 8. Lunes que viene. ¿Dónde dice 8? Uy. ¿Ok? Así que, bueno, estudien, entra corte y detallado, la misma dinámica, igual, a través de la plataforma Moodle, preguntas conceptuales, problemas prácticos, resolver. ¿Ok? Tienen clase el jueves con el ingeniero Nieva. Ok. Nos vemos, ingeniero. Nos vemos, muchachos. No, ingeniero. Gracias. Gracias.